10, 46 al 52. Jesús sana a Bartimeo el ciego. Llegaron a Jericó. En la Biblia Dios habla hoy. ¿Sí? Correcto. Jesús sana a Bartimeo el ciego. Llegaron a Jericó y cuando ya salía Jesús de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret ciego, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba más aún: Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamad. Llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó: maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: puedes irte, porque por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aquí en este pasaje vemos claramente cómo Bartimeo, un ciego, quién sabe cuántos años tendría de ciego, muchísimo, y sabían que era ciego porque usaba una capa. Y me llama la atención que él gritaba porque sabía que Jesús estaba allí. ¿Y quiénes lo mandaban a callar? Las personas, la gente, los discípulos. Pero sin embargo él volvió a decir por segunda vez: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y me llama la atención que en ese momento Jesús dijo: llamarle. En el momento que lo llama: ¿qué quieres que yo haga por ti? En el acto cuando él le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: quiero recobrar la vista. Y por su fe fue hecho. Pero me llama la atención que soltó inmediatamente la capa y enseguida siguió a Jesús. No tuvo que escuchar tanta teología, no tuvo que escuchar tantas prédicas para entender que era Jesús, para saber que el único que hace milagros es Él, a nadie. Inmediatamente se fue con él. El manto lo soltó. El manto significa su vieja vida. ¿Su qué? Su vieja vida. La vida es antigua. Y seguirlo simbolizando la conversión, la persistencia en la fe y el abandono de la vida antigua. Abandonó la vida antigua. No siguió en lo que era. Vemos cómo inmediatamente entendió el mensaje, siguió a Jesús. Quiero compartir otra palabra en Mateo que la leí la semana pasada. Mateo capítulo 4. Aquí vemos a Bartimeo que soltó la capa y siguió. Aquí vamos en Mateo capítulo 4. O creo que era Éxodo, ¿no? Primero. Éxodo primero. Éxodo capítulo 13. Del 1 al 22. Otra historia. Vemos a Bartimeo, que Bartimeo soltó la capa, el Señor lo sanó, inmediatamente lo siguió. Aquí en esta palabra en Éxodo, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: conságrame los primogénitos, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece.
lo mismo que toda primera cría de vuestros animales. Entonces Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en el que con gran poder el Señor os ha sacado de Egipto, donde vivías como esclavos. No comeréis pan con levadura. Vosotros salís en este día en el mes de Abib, y en este mismo mes debería celebrar la fiesta una vez que el Señor os haya llevado a la tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, es decir, el país de los cananeos y hititas, amorreos, heveos y jebuseos, que ya había prometido a vuestros antepasados que os daría. Comeréis pan sin levadura durante 7 días, y el séptimo día haréis fiesta en honor al Señor. Durante los 7 días se comerá pan sin levadura, y en ninguna parte de vuestro territorio habrá levadura o pan con levadura. En ese día diréis a vuestros hijos: esto se hace porque el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si llevarais una marca en el brazo o en la frente, esto hará recordar que siempre debéis hablar de la ley del Señor, pues Él os sacó de Egipto con gran poder. Por eso debéis celebrar esta ceremonia año tras año a la fecha señalada. Cuando el Señor os haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando os entregue el país según la promesa que os hizo a vosotros y a vuestros antepasados, tendréis que dedicarle todos vuestros primeros hijos varones y todos los primeros machos que le nazcan a vuestros animales, porque pertenecen al Señor. En el caso de la primera cría de una asna, daréis un cordero o un cabrito como rescate por el asno. Pero si no dais el cordero, entonces le romperéis el cuello al asno, También daréis una ofrenda como rescate por cada primogénito vuestro. Y cuando el día de mañana vuestros hijos pregunten qué quiere decir esto, le responderéis: el Señor nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos. Cuando el faraón se puso terco en no dejarnos salir, el Señor hirió de muerte al primogénito de cada familia egipcia y a todas las primeras crías de sus animales. Por eso ofrecemos al Señor todos los machos que nacen primero y damos una ofrenda como rescate por nuestro primogénito. Por lo tanto, como si lleváis una marca en el brazo o en la frente, esta ceremonia lo deja recordar que el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. Cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios nos llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querían pelear cuando tuvieron que hacerlo y que preferían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Moisés se llevó consigo los restos de José, pues José había hecho que los hijos de Israel le prometieran hacerlo así. Le había dicho: en verdad Dios vendrá a ayudarnos, y cuando esto suceda os llevaré mis restos de aquí. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. De día el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Así pudieron viajar de día y de noche. La columna de nube siempre está delante de ellos durante el día, y la columna fue durante la noche. Denle un aplauso al Señor. Me llama la atención este pasaje también porque el Señor liberó al pueblo de Egipto. Lo liberó. ¿Para qué? Para que lo buscara, para que le sirviera. Y cuando pasaron el proceso del desierto, empezaron a quejarse. En Éxodo 16:11 al 36 habla del maná y los codornices. Y ellos anhelaron estar en Egipto y dijeron: ¿para qué nos trajeron a este lugar? ¿Por qué quiero ir a reflexión? Bartimeo soltó la capa inmediatamente y siguió a Jesús. Pero aún aquí, el pueblo de Israel, aún viendo las maravillas de Dios, que de noche y de día estaba el Señor, los alumbraba,
de día y de noche, estaba con ellos. Aún así, ellos se quejaron, dándole el maná. No les faltaba, pero se quejaban. Y por la queja de ellos, pasaron, ¿qué? 40 años en el desierto. ¿Por qué? Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Sí. El progreso es imposible sin cambio. Y aquellos que no pueden cambiar su mente no pueden cambiar nada. ¿Por qué no pueden cambiar nada? Porque ellos anhelaban el pasado y querían volver nuevamente a lo que fueron. Con tal y que les daban unas tremendas comidas y no les importaba todo lo que les hacían. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos quejado y anhelamos cosas pasadas que ya no tenemos por qué? Porque Dios nos ha dado una palabra. Dios nos ha sacado. Y hablando de eso, revisando historias, una historia que, como dice mi apóstol y dice su pastor, nuestro pastor, me voló la cabeza. Hay una historia de aeropuertos, se llama así, historia de aeropuertos, que me llamó la atención, de un hombre llamado Miran Karibi Nasiri. Creo que lo dije bien. Espero que lo haya dicho bien. Lo que me impactó de este hombre, que te estoy hablando de un hombre que duró 18 años viviendo dentro de un aeropuerto. ¿Cuántos años? 18. Exactamente en el Charles de Gaulle, París, Francia, 18 años convirtió un sitio de tránsito en su vivienda. ¿Aló? ¿Qué lo convirtió? En un sitio de tránsito, en una vivienda. 18 años, el problema fue que perdió sus documentos de viaje. No logró resolver esta situación. Quedó en una especie de limbo. La palabra técnica es un apatriado. No podía entrar, no podía salir. No pertenecía acá. Quedó atrapado en un lugar diseñado, no para que la gente se quede, sino para que la gente simplemente transite. Y no solamente se quedó, sino que se adaptó. Ya era parte del inmobiliario del aeropuerto. ¿Aló? ¿Se qué? Se acostumbró y se adaptó. Ya que ya la gente lo conocía, los trabajadores lo conocían, conversaban con él. Era un hombre bien portado, distinguido, bien vestido, letrado, leía mucho, leía libros. Diarios. Algunos dicen que el gobierno francés le dio una visa, le dijo que le iban a dar una visa especial para que saliera del aeropuerto. Unos años después, escuche, le dieron una visa para que saliera del aeropuerto. Y unos años después, algunos cuentan que regresó para morir en ese aeropuerto. ¿Aló? ¿Anhelaba qué? Su vida pasada. Vivió tanto tiempo acomodado en el aeropuerto que cuando le dieron la visa para salir, no se acostumbró donde estaba y volvió otra vez al aeropuerto. Regresó para morir en ese aeropuerto. ¿A dónde voy con esta historia? Porque también es tocante a nuestras vidas. Hay momentos que yo digo que son tipo Charles en el aeropuerto. Momentos transitados que pasamos temporalmente por situaciones diversas. Y eso no está mal, porque es parte de la vida. Los momentos de transición, los momentos de cambio, los momentos donde estamos en situaciones que nos generan estrés, que nos agreden, momentos que son incómodos. Pero es extraño cómo los seres humanos convierten esos lugares incorrectos, esos lugares incómodos, esos lugares de tránsito en su morada permanente.
su morada permanente. Se adaptan, se acostumbran y se permiten vivir en una situación para la cual Dios no queremos salir de ahí, que es lo que le pasó a este hombre en el aeropuerto. Perdió los papeles, los documentos. pero se preocupó, se adaptó, todo el mundo lo conocía, le gustó vivir ahí en el aeropuerto. Era un hombre intelectual, leía, un hombre culto, un hombre inteligente. Pero duró 18 años ahí. Algo que era para transitar, se quedó perpetuo. Se quedó viviendo ahí. Y después que le dieron salida para que se fuera, volvió otra vez a morirse allá en el aeropuerto. ¿Aló? ¿Estaba qué? Cómodo. La comodidad no ayuda. Pero ¿sabe por qué no ayuda? Por la mente. Porque no queremos cambiar. Porque estamos acomodados. Y Dios nos está mandando a incomodarnos en donde estamos. En las situaciones que estamos atravesando. Es para que estés ahí, porque Tiene una bendición para ti, para mí. Dios nos está llamando para algo mejor. Hay un principio para el cambio, que es la incomodidad y rebelarse contra aquello que te está agradando. En la vida no puedes quedarte en la manera como estás. Y no puedes quedarte en ese lugar donde tú sabes que no tienes el diseño de algo, sino que simplemente es un tránsito en tu vida. Yo no sé, te hago una pregunta. ¿Qué estás tolerando en el día de hoy? Donde en el fondo tú sabes que eso no es la vida que Dios tiene para ti. ¿Aló? ¿Qué estás tolerando? Dios nos llamó a cambiar. Bartimeo cambió inmediatamente y decidió seguir a Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 18, que no lo leí, dice que el Señor iba, y cuando iba, a Andrés y a Pedro y le dijo, síganme. Le dio una orden. No le dijo, no, yo voy a esperar que tú te vayas a despedir de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. No le dijo eso. Le dijo, síganme. Ejemplo número 1, Bartimeo largó la capa y enseguidamente recibió la sanidad y se fue y siguió a Jesús. Segundo ejemplo, del pueblo de Israel, que se quejaba. cuando Dios lo había sacado de Egipto y lo estaba metiendo en la tierra. Lo vemos aquí, el de Mateo 4, 18, de Pedro y Andrés. En el fondo tú sabes que es eso, que no es la vida que Dios tiene para ti. Tienes una vida En torno a eso, tienes que cambiar.
Como Dios sacó a los hebreos de Egipto, los libera porque estaban continuos durante más de 400 años. Los iba a llevar a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, que es expansiosa. Destino final de que Dios tiene a los hebreos. De tránsito, el desierto, pero esta gente tan dura de corazón terminó convirtiendo un desierto en un lugar de tránsito. ¿No? Que solamente era un lugar de unos 150 a 20 días en su morada permanente durante 40 años. Esto es triste y peor, que va a terminar pasando lo mismo que sucedió con este hombre en el Charles de Gaulle. Va a terminar muriendo donde no era su sitio para terminar la historia. Creo que la vida tiene dos estados. Escuchen bien. Creo que la vida tiene dos estados. O avanza o te estancas. Donde no hay movimiento, hay deterioro. Donde no hay movimiento, entonces se nos atrofia los músculos de la vida. Hay cosas en las que te quedaste. Por eso quiero inspirarte en este día, de incomodarte, si es necesario, para que te muevas, porque el reino de Dios tiene que ver con movimiento. Jesús quiere inspirarnos, a motivarnos, que nos movamos. A los pescadores la palabra fue síganme, movimiento. Seguir es movimiento. Dios no estamos mandando a que nos movamos, que dejemos la comodidad, que hagamos algo más. Aparte de venir los domingos, de venir los miércoles, aparte de venir los lunes, Dios está pidiendo otra milla. Bueno, los que hacen otras cosas, los jueves, Dios está pidiendo más movimiento, movimiento. Cada vez que va a ser un milagro implica en el que vas a recibir el milagro. Suelta la capa, ponte de pie, fe a los sacerdotes, movimiento. ¿Suelta qué? La capa, le dijo Bertrand. Suelta. ¿Cuál es la capa que te está deteniendo? Por eso quiero que comiences con decisiones reales. Quiero que comiences identificándote en ese aeropuerto, la cual estás cómodo y tranquilo y tranquila. Aunque estás en un limbo en tu vida, yo quiero que hagas la limpieza y que hagas algo en la vida para que comiences a caminar, pero muévete, porque tu vida no va a cambiar por lo que sabes. Muévete, tu vida va a cambiar por lo que decides hacer. A partir de hoy, por favor, no seas el hombre de tránsito durante 18 años en el aeropuerto. Y no fue a ninguna parte, solamente sobrevivió porque Dios no te llamó a adaptarte. ¿Aló? Te llamó a avanzar. Así como lo escuchas, avanzar. Dos, o avanza o te estanca. Y estancado, el agua huele ¿qué? Mal. Pero cuando tú avanzas, tú creces y creces en todas las áreas. Dios te está llamando a crecer. Dios te está llamando a salir de la comodidad en que estás. No importa, voy a ir yo y mi esposo, mi hijo, mi hija y los demás. Tienes gente alrededor que necesita una palabra. No, pero es que pastora, es que esa gente no quiere cambiar, esa gente son estos, son los otros, son estos. No, el que no quiere cambiar eres tú. ¿No? Cambia tú. Cambia tu mentalidad. Porque las declaraciones que tú haces no te están ayudando. Cambiemos la mente.
y salgamos de ese aeropuerto, de esa comodidad que está. Queremos avance, tenemos que cambiar. Cambia tú y verás el entorno del lugar, cómo cambia. Cambia la atmósfera. Bartimeo estuvo ciego por mucho tiempo, pero cuando escuchó a Jesús, inmediatamente creyó que Dios le iba a hacer el milagro, y así fue. Y aquí Dios nos ha hecho a nosotros muchos milagros en su vida. En mi vida lo ha hecho. Por eso es que predico. Por eso es que me gusta predicar y ganar almas para Cristo. Porque tengo mucho que agradecerle a Dios. El que Dios me perdona, ese más no. Pedro y Andrés fueron pescadores de pescar. Y Dios los sacó de ser pescadores para ser pescadores de hombres. Y los sustentó, los bendijo, no les faltó nada, todos lo tuvieron. ¿Por qué? Porque le servían a Dios. ¿Quieres bendición en tu trabajo? Sírvele a Dios. ¿Quieres bendición en tu familia? Sírvele a Dios. ¿Quieres bendición? Sírvele a Dios. Pero cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cambia. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a avanzar en pos de lo que queremos. Señor, que esta semana haya un rompimiento de esas zonas que nos han sido forjadas. Vivamos allí permanentemente, Señor. Quita esa mentalidad que se acostumbró a vivir donde no es, que se acostumbró a convertir los lugares de tránsito en situaciones permanentes, como los israelitas en el desierto. Ayúdanos a superar nuestros miedos, nuestros temores. Ayuda que en nuestro corazón haya esa sensibilidad de no solamente recibir tu palabra, sino de ponerla por obra. Ayúdanos a de gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Tú no nos quieres estancados en ninguna área, Señor. Tú quieres que sigamos adelante, que veamos toda la maravilla y todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, porque tú nos has escogido como tus hijos y como tus hijos para cosas grandes y maravillosas. Te agradecemos porque hemos visto muchos milagros creativos que tú has hecho en nuestras vidas, y sé que aún faltan más. Perdónanos, Señor, si hemos sido desobedientes cuando tú nos has llamado, quizás por el cansancio, agotamiento de las cosas seculares que hacemos, realizamos, que parece que eso pareciera más importante que levantar y buscar y darte las gracias. Tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos da la fortaleza, tú eres el que nos da ese anhelo, tú eres el que pone todo, Señor. Nosotros solamente hacemos porque tú, Señor, moras en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso.
Te adoramos a ti, Señor. Declaramos, Señor, que cambiaremos, Señor.